que no se la pierdan los demás. Ahí estamos. Ya, vamos a orar al Señor. Ya les invito a tener un tiempo de oración para pedir al Señor gracia, bendición, sabiduría, entendimiento en todas las cosas que vamos a hablar, ya que podamos también comprenderlas correctamente. Ya, como les dije en la primera clase que hicimos de demonología, esto está muy polarizado, ya generalmente tenemos facilidad de irnos a alguno de los dos extremos que hay. Sin embargo, debemos permanecer en la Biblia, volver a la Biblia y comprender desde la Biblia también lo que el Señor quiere decirnos con respecto a la demonología, al mundo espiritual y a nuestra posición con respecto a ella. Si comprendemos nuestra posición con respecto a la demonología, al mundo espiritual, a las huestes de maldad, entonces no vamos a tener temor, no vamos a sentirnos amenazados por este mundo del mal, por estas tinieblas, sino que más bien vamos a agradecer al Señor su cuidado, su protección y su bendición. Así que oremos al Señor, demos gracias y pidamos su bendición para esta tarde. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias, Señor, porque tú has sido bueno con nosotros, porque tú nos bendices, Señor, porque tú nos guardas, porque tú nos libras de todo mal constantemente. Padre, te damos gracias, porque al comprender nuestra posición en Cristo, podemos, Señor, tener certeza de esta autoridad que tú nos has dado. Podemos tener, Señor, eh, alegría, gozo en medio de las tormentas, en medio de la oscuridad, sabiendo que nada puede dañarnos porque tú estás con nosotros, sabiendo que si tú eres con nosotros, ¿quién contra nosotros, Señor? Y que no hay ningún arma forjada contra nosotros que pueda hacernos daño, que pueda destruirnos. Tú nos diste autoridad de hollar serpientes y escorpiones, Señor, de ir en contra de toda fuerza del enemigo sin que nada nos dañe. Padre, en el nombre de Jesús, que podamos comprender nuestra posición en Cristo frente a las tinieblas, para no temer, para no sentirnos amenazados con ellas, sino al contrario, Señor, comprender profundamente la realidad espiritual en la que vivimos, en la que operamos, Señor, y que podamos también alimentarnos de ese conocimiento que tú nos has dado por la palabra. Gracias te damos, Señor. En el nombre de Jesús bendigo a cada uno de los estudiantes, Señor, que reciba gracia, reciba bendición, Padre, por medio de la exhortación de tu palabra, por medio, Señor, del Espíritu Santo esta tarde, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Aleluya. Bienvenida ahí mi hermana Marta, bendiciones, Señor la bendiga. Vamos a Para ti comenzar. también, para todos. Oh, ahí está, mi hermana Marta saludando, bendiciones. Ya, vamos aquí tengo la presentación, aquí estamos. Ya, hoy día entonces vamos a ver el tema de demonios. Ya, el único, digamos, que nos va a quedar para el próximo año va a ser el tema de los espíritus de seducción. Ya vamos a ver en esta clase, toca hoy día los demonios, y próxima clase tocaría una clase que se llama la autoridad de los santos, para comprender esto que yo les mencionaba de nuestra posición con respecto a las tinieblas y con respecto a los ángeles caídos y a los demonios. Entonces, en esta primera, digamos, primera asignatura o primer módulo, le llamamos, primer módulo de demonología, que es el cuarto módulo del primer año, mencionamos quién era el diablo, conversamos acerca del diablo, de su caída, de las huestes que acompañan al diablo, de los ángeles caídos, que le llamamos dioses de este siglo, o los ángeles caídos se le llama generalmente, que son todos los ángeles que acompañan a Satanás en su caída. Y vemos el tema de los demonios. Hay también un tipo de ángel especial llamado espíritu de seducción que obra en los creyentes, trayendo también toda clase de mal, digámoslo de alguna manera, que son los espíritus de seducción, que los vamos a ver el próximo año. El próximo año hay un segundo módulo de demonología, que es también el cuarto, donde vamos a complementar todo lo que hemos visto y vamos a también enfocarnos en este tipo especial de ángeles. Hoy día vamos a mirar
el tema de los demonios, que es un tema que en la Biblia hay muchas referencias. Ya es un tema que no podemos ignorar por la amplitud que tiene, porque en cada evangelio aparecen intervenciones de demonios, palabras de los demonios, acciones de los demonios, Jesús echando fuera a los demonios, Jesús hablando con los demonios haciendo, ¿verdad? Trayendo toda clase de opresión, enfermedad y maldición al ser humano. Entonces los demonios son una clase de ser que debemos entender qué es lo que son, ¿ya? Y más que entender su naturaleza, es entender cómo nosotros nos comportamos con ellos o hacia ellos. Entonces los objetivos son primero comprender la identidad de los demonios. Ya vamos a entregar en esta clase una posición de entre muchas que hay. Ya no quiero ser dogmático con esto en el sentido de decir esta es la posición, ya porque no es la posición dentro del mundo cristiano. Hay variedad de posiciones con respecto a los demonios, las voy a mencionar también, ya con respecto a la identidad de quiénes son. Y en segundo lugar, descubrir las actividades de los demonios, los alcances de y tratar de entender un poco más profundamente cómo operan. Entonces, comencemos inmediatamente este recorrido. Comencemos. La Escritura le llama a los demonios espíritus malditos. ¿Ya? Esa es la expresión que usa el Nuevo Testamento para hablar de estos espíritus como espíritus malditos, espíritu sucio, espíritu inmundo. ¿Ya? Y debemos entender, fíjense, tenemos el texto ahí de Marcos 9:25. Y dice, cuando Jesús vio que la multitud se agolpaba, reprendió al espíritu inmundo. Ahí aparece esa expresión que se repite muchas veces en los evangelios, en los sinópticos, ya Mateo, Marcos, Lucas. Y dice, reprendió al espíritu inmundo, diciéndole, espíritu mudo y sordo, yo te mando, sal de él y no entres más en él. Entonces, lo primero que debemos comprender es que el ser humano tiene una relación con la maldición que ya la hemos visto anteriormente. El ser humano es maldito por naturaleza, obtuvo maldición por haberse apartado de Dios al principio, ¿ya? Desde Adán toda la humanidad carga, ¿verdad?, un espíritu maldito en el sentido de que está apartado de Dios o está no en comunión con Dios, sino bajo la ira de Dios. Ahí dice, todos los descendientes de Adán portan un espíritu incrédulo y por lo tanto producen maldición en el alma y en el cuerpo. Aquí vamos a ver la primera relación importante, ya que es la relación entre incredulidad y maldición. Cuando hablamos de incredulidad, la incredulidad se refiere al espíritu, ya habla de una condición del espíritu. Cuando a Adán se le dio el mandamiento de no comer del árbol de la vida y luego viene Satanás, ¿verdad? Viene el diablo a tentar. Dijimos que con respecto al ser humano le íbamos a llamar diablo, con respecto a Dios le íbamos a llamar Satanás. Cuando viene el diablo y tienta a Eva, lo que busca el diablo es poner incredulidad en el corazón de Eva. Es decir, que Eva ya no crea en la veracidad de las palabras de Dios, sino que dude de ellas. Ya, eso es un espíritu incrédulo. Fíjense que el diablo le dice, con que Dios os dijo que no tomen del árbol, y ella le dice, sí, Dios nos dijo que no comiéramos ni lo tocáramos, dice Eva. Esa expresión es muy, muy interesante también, porque dicen que ni lo tocáramos, y eso Dios nunca les dijo que no lo tocaran, pero seguramente Adán, para asegurarse de que Eva, porque Adán recibió la orden de Dios y Eva la recibió de parte de Adán. Seguramente Adán también le incluyó que ni siquiera lo tocara, que ni se acercara a ese árbol. Entonces Eva dijo que tampoco lo toquemos, ¿verdad? Porque si no íbamos a morir. Entonces ahí se ve un error también de comprensión de Eva. Eva pensaba que el fruto en sí mismo era el malo, ya en el sentido de que el fruto estaba envenenado o alguna cosa que si lo tocaban morían, pero no, el fruto no estaba envenenado, el fruto no producía, digamos, un daño físico, sino que el fruto
era especial por el mandamiento que Dios había dado. Dios dijo, de este fruto, que es el fruto del árbol de la vida, no van a comer, porque ese árbol, cualquier árbol que fuera, representaba la obra de Cristo, representaba la vida de Dios que Él iba a entregar al ser humano, pero no la iba a entregar todavía, la iba a entregar cuando viniera Cristo. Por tanto, ese árbol estaba reservado, ¿verdad? El árbol de la vida y el árbol del conocimiento del bien y del mal. Entonces le dice, no tomes del árbol del conocimiento del bien y del mal, porque si comes de él vas a morir. Eva le responde a la serpiente que no podemos comer ni siquiera tocarlo, porque de otra manera vamos a morir. Y el diablo inmediatamente le responde, no morirán. ¿Sí? Es tajante. Él le dice, no morirán, sino que sabe Dios que el día que ustedes coman de ese árbol, se abrirán vuestros ojos y serán como él, conociendo el bien y el mal. Es decir, el diablo puso en el corazón de Eva dudas con respecto a la buena intención de Dios. Es decir, le estuvo diciendo, mira, Dios es malintencionado con ustedes. Dios les está restringiendo a que no disfruten o no saquen su máximo potencial. ¿Ya? Es muchas veces lo que el diablo le dice a los creyentes el día de hoy. También los hace ver como que es Dios quien les restringe de las cosas entretenidas de la vida o de los gozos de la vida, o que les restringe de alguna manera de liberar su capacidad, como pone a Dios como el malo de la película, ya pone al Dios como el que está restringiendo, el que no está permitiendo, entonces pone a Dios como el malo. Eva, al creer las palabras de Satanás, nace en su corazón algo que llamamos incredulidad, es decir, esta sospecha de las palabras de Dios. Es un estado interno del espíritu cuando dudamos de las palabras de Dios, cuando en realidad no creemos al punto de poder descansar plenamente en ellas. Cuando uno descansa en la palabra de Dios, se produce eso, descanso. Es decir, no estamos luchando con ellas. Si Adán descansaba en las palabras de Dios, no estaba todo el día pensando, oh, ¿y si cómo? ¿Y si no es verdad? ¿Y qué pasaría? Eso es no descansar. Eso produce estrés, eso produce ansiedad. Pero cuando uno descansa en la palabra de Dios, descansa. Y si el Señor les dijo, no coman de ese árbol, es porque lo mejor para mí es no comer y me olvido. Ya simplemente descanso, reposo en que Él es bueno, en que Él es bondadoso, en que Él nunca va a tener mala intención conmigo porque me ama. Entonces yo descanso en esas palabras y hay descanso también en mi alma. Eva seguro que descansó en las palabras de Dios en un primer momento, pero cuando vino la palabra de Satanás a su alma y esa palabra trajo dudas sobre la palabra de Dios, produjo entonces incredulidad. Ella seguramente empezó a darle vuelta a los pensamientos, empezó a decir, en realidad, yo creo que este árbol es bueno, este fruto es bueno para nosotros. Si por alguna razón Dios nos está restringiendo, Dios no quiere que experimentemos lo que ese fruto entrega. Y por lo tanto, la duda en el corazón de Eva es esto que llamamos incredulidad. Y la incredulidad del espíritu va asociada a la maldición del cuerpo. Incredulidad y maldición son una misma cosa. ¿Me esperan un momentito? Ya que estoy solo, tengo que atender un asunto ahí rapidito. Vuelvo de inmediato. Ahí sí. Ya, como íbamos diciendo, primera asociación entonces, incredulidad y maldición. La incredulidad es un estado del espíritu, ¿verdad? Dijimos, un estado del alma, de dudar de las palabras de Dios, o de frente no creerlas, ¿ya? O despreciarlas, o ignorarlas. Todo eso es incredulidad. Y la incredulidad está asociada a la maldición. La maldición es una consecuencia de la incredulidad, y la maldición es lo que afecta al cuerpo, a la carne, producto de una incredulidad interna. Entonces los hombres por naturaleza cargan incredulidad desde Adán en adelante. Adán es el que permite que la incredulidad, que la Biblia llama pecado, entre por él y afecte completamente a toda su descendencia. Nos afectó como humanidad completa
La incredulidad de Adán, el pecado de Adán, afectó a toda también la descendencia de él, a todo el espíritu. Hay un espíritu que Dios crea, que es el espíritu que Dios pone en Adán con este soplo, con este aliento de vida que Dios entrega. Y cuando Adán peca, toda su descendencia entonces también se ve afectada. Los hombres cargan por la naturaleza incredulidad y por eso se encuentra también por naturaleza apartado de la verdad y apartado de Dios. La enfermedad ya es la maldición resultante de la incredulidad del espíritu. Ya, entonces, la primera causa es la incredulidad. Ya la incredulidad es la causa de la maldición, y la maldición puede manifestarse de variadas formas. Ya la maldición no tiene una sola forma en cómo cómo, digamos, explota o cómo se manifiesta. Se puede manifestar en una enfermedad del cuerpo, se puede manifestar en una enfermedad del alma, en una enfermedad de la mente, se puede manifestar en una opresión interna. Es decir, la maldición puede tomar varias formas, ¿ya? Y una de esas formas que la maldición toma es la enfermedad, ¿ya? Enfermedad del cuerpo, enfermedad de la mente, enfermedad de un estado, digamos, no deseado del cuerpo o alterado del cuerpo. Entonces la enfermedad es una maldición resultante de la incredulidad del espíritu. Por tanto, mientras una persona vive, la maldición se manifiesta en su cuerpo en forma de enfermedad. Sin embargo, si esta persona muere con la incredulidad de su espíritu, su alma se separa del cuerpo. Tenemos que entender qué es lo que ocurre al momento de nuestra muerte. Ya nosotros somos unos seres híbridos, tenemos cuerpo, alma y espíritu. Nuestra alma es nuestra personalidad, nuestra alma es quienes somos, nuestra alma es, digamos, todo el núcleo de nuestra personalidad, emociones, voluntad, sentimientos, todo eso es el alma. El cuerpo es la parte física por la que manifestamos, por la que nuestra alma se manifiesta y comunica lo que le ocurre. Entonces, mientras vivimos, mientras la vida física está, digamos, ahí manifestándose, el alma está unida al cuerpo. ¿Ya? El alma está unida al cuerpo y se manifiesta a través del cuerpo. Ahí nosotros decimos el cuerpo está vivo, y el cuerpo está funcionando. Pero tenemos otra parte que es el espíritu, y el espíritu no lo podemos nosotros ignorar. El espíritu es aquello eterno dado por Dios para que nuestra alma no quede, digamos, sin sustento al momento de la muerte del cuerpo. Está el alma y el cuerpo va a volver a la tierra. Si no tuviéramos el espíritu, entonces el alma se desvanecería y no quedaría nada de ella. Sin embargo, el Señor nos ha dado espíritu. Y este espíritu permite que el alma se vuelva eterna. Cuando el cuerpo cae, cuando el cuerpo se deshace y vuelve al polvo, el alma queda guardada en el espíritu y permanece por la eternidad. Estamos hablando del alma del ser humano. Ya, el alma del hombre se funde al espíritu, ¿verdad? Se une al espíritu y permanece en él. ¿Ya? Entonces la enfermedad claramente no puede permanecer cuando el cuerpo muere. Sin embargo, el espíritu carga esa maldición. Ya si el ser humano muere y no encuentra redención, no encuentra este giro, esta solución a la incredulidad. Claramente la solución a la incredulidad es la fe, y la fe viene por medio de Cristo. La fe viene por medio de Jesús. Por eso Jesús es la solución también a la enfermedad del cuerpo, porque Él trae la fe. Y la fe es la eliminación de la incredulidad. Es decir, la fe nos vuelve a un estado donde la incredulidad sale del alma, sale del cuerpo, nos permite descansar nuevamente en las palabras de Dios, lograr la fe, y la fe es la cura de la incredulidad. Cuando nos curamos de la incredulidad, por decirlo de alguna manera, mediante la fe, entonces todas las enfermedades pierden sustento. Ya es como si ustedes a una planta le quitan la tierra, ya la planta no puede durar mucho tiempo, ya se comienza a marchitar. De la misma manera, la enfermedad del cuerpo se alimenta de la maldición que viene por la incredulidad.
Ya no sé si van atando bien los conceptos. Ya la incredulidad es la causa de todo, ahí parte todo. Eso produce que el cuerpo quede bajo maldición y la maldición se manifiesta en incredulidad. Entonces, fíjense que aquí, en este primer verso, se dice que el espíritu es mudo y ciego, es mudo y sordo. Jesús reprende al demonio, ¿ya? Y le dice, espíritu mudo y sordo, yo te mando, sal de él y no entres más en él. Es decir, si bien el niño era el que manifestaba, el niño era sordomudo, para Jesús, en la vista de Jesús, no era el niño quien estaba mudo y sordo, sino un espíritu dentro de él. Y Jesús reprende a un espíritu mudo y sordo que está dentro del cuerpo del niño. Y cuando este espíritu mudo y sordo sale, el niño puede hablar y puede oír normalmente. Entonces Jesús se da cuenta de una actividad de un demonio en este muchacho y expulsa al demonio. Al irse el demonio, la enfermedad queda sana. Eso es lo que tenemos que comprender, que muchas veces enfermedades son producidas por demonios, ya no todas, pero sí hay enfermedades que son producidas por demonios y si el demonio sale, entonces la enfermedad nuevamente queda, como les digo, sin sustento, queda, digamos, sin alimento. Al quedar la enfermedad sin dónde alimentarse ni dónde sustentarse, puede que al momento se desaparezca o puede que progresivamente vaya disminuyendo los efectos hasta desaparecer completamente. ¿Ya? Entonces, tenemos el cuerpo, el espíritu, y estas, por ejemplo, si la maldición se manifestó en una ceguera, esa ceguera es como una espina en el cuerpo. ¿Ya? Pero una vez que el cuerpo se destruye, el espíritu toma la maldición que llevaba cuando vivía y se convierte en un espíritu ciego. ¿Ya? Eso es más o menos el mecanismo. Y esto nos lleva de plano a lo que son los demonios o a la identidad de los demonios. La Biblia no es explícita en revelar quiénes son los demonios, ¿ya? Y por eso hay muchas teorías ya de quiénes son, de su identidad. Sí, sin embargo, se enseña mucho. Ya no es que la Biblia calle con respecto al asunto de la identidad, sino que hay alguna evidencia bíblica que vamos a revisar. Entonces, como les digo, vamos a ver en esta clase una posición, que es la que personalmente también adhiero, pero hay varias posiciones, ya no es la única, y ahí ustedes tendrán que también estudiar, discernir, pedir al Señor sabiduría y gracia. ¿Ya? Hay una posición, vamos a revisar algunas antes de lanzarnos con esta, que es la más divulgada, yo creo, la más extendida de todas en las iglesias, que asocian a los demonios con ángeles. Entonces, los demonios vendrían a ser una clase de ángeles caídos, sería como una parte de menor grado con respecto a los ángeles que cayeron juntamente con el diablo. Vamos a ver que los demonios, el problema que tiene esa interpretación es que los demonios son muy diferentes a los ángeles. Ya cuando vemos ángeles, los vemos siempre en una posición de poder, los vemos siempre, digamos, haciendo obras fuera del cuerpo humano. Los demonios siempre los vemos obrando dentro del cuerpo. Entran al cuerpo y parece que no estuvieran contentos o no estuvieran bien fuera del cuerpo. Jesús, cuando habló de los demonios, dijo que el demonio sale del hombre y anda buscando reposo, dice, anda por lugares secos, dice, buscando reposo y no lo halla. Y al no hallarlo, busca, o dice, 7 demonios peores que él para volver a su casa. Entonces Jesús denominó que el cuerpo del ser humano era la casa del demonio. Ya, eso es una enseñanza del propio Jesús. Jesús dice que el cuerpo humano es la casa del demonio. Y el demonio quiere estar en su casa o quiere estar en una casa. Por eso dice que sale del hombre, busca reposo, es decir, busca otras casas, no encuentra, y cuando no encuentra, entonces piensa, volveré a la casa de donde salí.
Entonces, esto de que el cuerpo humano sea la casa del demonio es una gran dificultad para asociar a los ángeles con los demonios, es decir, los ángeles no habitan en el cuerpo humano. Ya los ángeles están bien siendo ángeles, los ángeles poseen un cuerpo espiritual, los vemos en todo el Antiguo Testamento manifestándose como ángeles, yendo de un lugar a otro, haciendo sus obras, luchando entre ellos, etc. Pero no los vemos desesperados por entrar a un cuerpo humano, ya ni poseyendo a un cuerpo humano. Entonces es una gran dificultad. Otra dificultad es esta, que el demonio siempre se encuentra en debilidad. Ya, tranquilo, Max, tranquilo. Ya, esa es una posición. Ya, esa es una posición que asocia a los demonios con los ángeles caídos. Ya, esa es una, la cual yo no comparto. Ya, ya le estoy adelantando un poco los argumentos. Una otra posición, ya que son menos las que creen en esta, pero de todas maneras existe, es que los demonios son alguna clase de espíritus de hombres que vivieron antes de Adán. Ya, para creer esta teoría hay que creer la teoría preadámica, que nos dicen que la creación de Génesis es en verdad una recreación. ¿Ya? Esta es otra posición, les digo yo, de las más difundidas. Mucho menos difundida que la anterior, pero de todas maneras algunos creen en ella. Esta posición piensa que había una humanidad ya antes de Adán que se destruyó con la caída del diablo. El diablo cayó a la tierra, dicen ellos, y extinguió a esta humanidad, y los espíritus de esta humanidad antigua son los demonios que ahora afectan al ser humano. Entonces los demonios serían una clase de espíritus de personas que vivieron antes de Adán. Esta posición es defendida por algunos grupos que creen en esta teoría de la doble creación, es decir, que hay una creación primogénea, digamos, que se destruye con la caída del diablo y que luego Dios renueva la creación o hace otra creación sobre la primera, y esa es la que aparece en Génesis. ¿Por qué no comparto esta posición? Porque no encuentro evidencia sólida para hablar de una recreación o de una humanidad anterior digamos, al varón y hembra que se nos relata en Génesis 1. Ya no hay ninguna evidencia de peso para creer, ya que haya habido una humanidad anterior que se destruyó con la caída de Satanás. Entonces, por eso encuentro que esa posición va mucho más allá de la Biblia, es decir, es una posición donde hay que caminar mucho por el terreno de la especulación. Y ya dijimos anteriormente que íbamos a intentar no caminar por el terreno de la especulación, porque la especulación no es sólida, no es certera. Vamos a mantenernos dentro de la escritura lo más posible. Entonces, la posición que les voy a presentar ahora es la que yo encuentro más bíblica, la que podemos encontrar mayor respaldo dentro de la Biblia sin caminar mucho por los terrenos de la especulación, y la encuentro también muy sólida. El defecto que tiene quizá mayormente la teoría que vamos a ver hoy día en la clase es que muchas veces choca, ¿ya? Choca en la enseñanza en primer lugar con la sociedad actual o con el pensamiento de la sociedad actual, porque la sociedad actual tiene un pensamiento humanista. El pensamiento humanista viene desde el siglo XVI, XVII, XVIII en adelante, que es un pensamiento que exalta al hombre, lo pone en el centro de la creación y le da mucho valor. Y este pensamiento humanista, cuando uno habla de que un demonio es un ser humano, es una persona que vivió antes, esto puede causar cierto rechazo, ¿ya? Y ese quizá, ¿verdad? El único pero a esta teoría es porque algunos la rechazan de plano sin dedicarse a ver lo que la Biblia dice. A algunos les parece muy mal la idea de partida, pero no tenemos que dejarnos influenciar por la corriente de la cultura de este mundo. La Biblia la tenemos que ver lo que la Biblia está diciendo, ¿verdad? Aparte de la influencia cultural del pensamiento que nosotros podamos tener o manejar.
Entonces ya vamos a lanzarnos con esta. Esta teoría que vamos a presentar dice que los demonios son esencialmente espíritus de personas que mueren sin Cristo, ya es decir, espíritus de gente real, que murió sin haber redimido su alma, es decir, no encontraron la solución a la incredulidad y murieron con un espíritu incrédulo y por tanto su espíritu cargó la maldición que llevaban en su cuerpo mientras vivían. Ellos entrando a otro cuerpo manifiestan la maldición que ellos manifestaron en vida, la manifiestan ahora en otro cuerpo. Eso vendría siendo en pocas palabras los demonios. Vamos a ver qué argumentos tenemos. En primer lugar, el término espíritu inmundo, ya en el sentido de maldición, es aplicado siempre en la escritura a personas, a hombres, ya no a ángeles. Ya no a ángeles, es aplicado al ser humano. Un ejemplo es Mateo 25:41, que lo tengo puesto ahí, ¿verdad? Lo podemos leer, dice, luego dirá a los que estén a su izquierda, apártense de mí, malditos, ¿verdad? Ocupa la expresión malditos para hablar de personas, ya de personas incrédulas, ya, y ahí Jesús les dice al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. Entonces, el infierno es el lugar finalmente de aquellos espíritus que persistieron en su incredulidad a pesar de haber tenido la luz de las palabras de Dios. Aquellos que voluntariamente rechazaron las palabras de Dios, se enfrascaron en su incredulidad y no quisieron tomar la solución de Dios para ellos, no quisieron tomar la respuesta de Dios para la tragedia humana que es la caída en Edén. La caída en Edén es la tragedia del ser humano, pero esta tragedia nos llevó a conocer a Dios de una manera mucho más gloriosa, de una manera como un Dios salvador que se entrega por nosotros, y aquellos que rechacen ese amor exuberante de Dios en la cruz, finalmente son los que van a estar en el infierno, los que persistieron en la incredulidad de su espíritu, ¿verdad? Y permanecieron bajo la maldición. Entonces, primero, el espíritu, la palabra maldito nunca se le aplica a un ángel, nunca se le dice a un ángel maldito, ya por lo que estábamos viendo, porque la maldición es la manifestación en el cuerpo de la incredulidad del espíritu. En segundo lugar, hay ciertos versos bíblicos que asocian a espíritus de muertos con demonios. Ya vamos a leer Hechos 16, ya donde el apóstol Pablo con su equipo se encuentran con una mujer que practicaba la adivinación. Dice Hechos 16, aconteció que mientras íbamos a la oración nos salió al encuentro una muchacha que tenía espíritu de adivinación, la cual daba gran ganancia a sus amos adivinando. Esto ocurre en Filipo, ya esta mujer sale día tras día de encontrar a los apóstoles y fíjense que no hablaba en contra de ellos, sino que decía, ¿verdad? Vengan a escuchar a este hombre que le enseñarán el camino de Dios. Los demonios de repente actúan de forma extraña, ya no como nosotros pensaríamos. Los demonios, si ustedes se acuerdan, los demonios cuando se enfrentaron a Jesús no se opusieron a él, ya no le dijeron Jesús, ¿verdad? Tú no eres verdad, tú eres un mentiroso. Nunca le dijeron a Jesús que era mentiroso. Al contrario, ¿verdad? Reconocían la autoridad de Jesús, ¿verdad? Incluso algunos daban testimonio de Jesús diciendo, este es el Hijo de Dios. Y diciendo, este es el Hijo de Dios cuando nadie todavía había tenido la revelación de que Jesús era el Hijo de Dios. Entonces los demonios, hay que entender que no actúan como un ángel caído. Un ángel caído va a negar a Cristo, ese es el espíritu de anticristo que vimos, ¿se acuerdan la semana pasada? Niega a Jesús para traer oscuridad al alma. El demonio por lo general no puede hacer eso, ya no tiene el poder, no tiene esa prestancia de negar a Cristo. Cuando se encuentra con la luz del evangelio cae rendido y reconoce esa luz. Entonces, los demonios que se enfrentaron a Jesús le decían, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Hijo de Dios. Y Jesús dice que los hacía callar porque Jesús no iba a recibir un testimonio de los demonios. ¿Ya? Por eso los hacía callar constantemente. Ahora esta mujer hace lo mismo con el equipo de Pablo. Les reconoce, les dice a los demás, vengan a escuchar a estos hombres que les presentarán el camino de Dios,
A Pablo le molesta esto, Pablo discierne que hay un espíritu que está operando en esta muchacha, y en uno de los días que esta muchacha sale a perseguirlos, Pablo dice que se da vuelta, enfrenta a la mujer y le dice: espíritu de adivinación, sal de ella. El espíritu de adivinación sale de la muchacha y la muchacha ya no puede adivinar. Y esto causó un gran revuelo porque los amos de esta muchacha se fueron en contra del equipo de Pablo, los acusaron de que, ¿verdad?, de que andaban predicando otros dioses, y ahí se formó todo un tumulto que terminó con Pablo preso. ¿Se acuerdan? En Filipo, Pablo queda preso, hay un terremoto y se convierte el carcelero y todo eso. Entonces, fíjense, aquí el espíritu de adivinación que estaba en la muchacha era un demonio. Y vamos a Isaías 8:19, que dice: si os dijeren, preguntad a los encantadores y a los adivinos, que susurran hablando, responded: ¿no consultará el pueblo a su Dios? ¿Consultará a los muertos por los vivos? Isaías está diciendo que cuando los israelitas iban a consultar a divinos, estaban consultando a los muertos por los vivos. La raíz o la palabra hebrea que aparece en Isaías ahí, que se traduce como muertos, es la palabra mot, que designa a una persona muerta. ¿Ya? Es decir, aquí no hay mucho que darle vuelta. Mot siempre es una persona muerta. Nunca se habla de un ángel muerto. Se habla de un ángel caído, pero no de un ángel muerto. De una persona sí se dice que muere, en el sentido de morirse, como nosotros lo entendemos también. Entonces aquí Isaías está diciendo: consultarán a los muertos por los vivos. Y Isaías está diciendo que los que van a preguntar a un adivino le están preguntando a los muertos. Esto asocia, ya podríamos decir, a los demonios con personas muertas. No es la única asociación, ya hay otra más. Dice, por ejemplo, esta que dice Primera de Corintios 10:20, ya vamos a leerla. Dice: antes os digo que lo que los gentiles sacrifican, a los demonios los sacrifican, y no a Dios. Y no quiero que vosotros os hagáis partícipes con los demonios. Entonces, 1 Corintios 10:20, claramente Pablo está trayendo luz a la iglesia con respecto a todo tipo de rituales que había de adoración a los demonios, o a deidades gentiles. Ya los gentiles tenían muchas formas de adoración, y Pablo les dice a los creyentes: miren, no se metan en esas festividades, no se metan en esas tradiciones, porque lo que los gentiles sacrifican, ¿ya?, es decir, los sacrificios de los gentiles, ellos dicen, lo ofrecen a los demonios, ¿ya? Y finalmente no quiero que ustedes sean parte de eso. Entonces no quiero, dice Pablo, que os hagáis partes con los demonios. Y si vamos a Salmo 106, 27-28, dice: y humillar su pueblo entre las naciones y esparcirlos por las tierras. Se unieron a sí mismos, está hablando de Israel, que se unió a Baal Peor, dice, y comieron los sacrificios de los muertos. Y otra vez aparece la expresión, un sacrificio ofrecido a los muertos. Es decir, la Biblia está diciendo que cuando los gentiles hacen un sacrificio, el libro de Salmos dice: los sacrifican a los muertos. Primera de Corintios dice: los sacrifican a los demonios. Entonces hay otra referencia directa de que nos muestra a los demonios como personas muertas. Ya eso no se hacía solo en los pueblos paganos en el tiempo de Jesús o en el tiempo de Pablo, sino que todavía se continúa haciendo en muchos pueblos muy cercanos a los nuestros. Y ahí puse una imagen del Día de los Muertos que se celebra en México, donde se le llevan sacrificios, ofrendas de alimentos a personas muertas, a los antepasados. Entonces ellos tienen, ahí para eso, cuando uno ve la película Coco, por ejemplo, muestra muy bien cómo es la creencia de ellos, como en el Día de los Muertos ellos creen que se abre un portal entre muertos y vivos, y los ascendientes que murieron, ¿verdad?, pueden tener contacto con los vivos. Entonces, en el Día de Muertos ellos llevan alimento y ofrenda a los muertos, pensando siempre en sus familiares muertos.
Esto es lo que está diciendo Salmos, ¿verdad? Que ofrecen sacrificio a los muertos, y Pablo en Primera de Corintios establece esto es sacrificio a los demonios. Entonces, esto ya es evidencia, nos está marcando un camino de que efectivamente la Biblia nos muestra a los demonios no como ángeles, sino como espíritus de personas que mueren, sí, que mueren, digamos, alejadas de Dios o mueren en un estado de incredulidad. Los mismos judíos en el tiempo de Jesús tenían esta percepción, ya que el demonio de alguna manera era la aparición de alguien que había anteriormente ya fallecido. ¿Ya? Otro argumento es la naturaleza de los demonios que nos muestra la Biblia. En todas las ocasiones los demonios no desean salir del cuerpo en que se encuentran. Esto es lo que yo les decía anteriormente, que es Lucas 11:24, que aparece ahí, que dice: cuando un espíritu inmundo sale del hombre, anda por lugares secos buscando reposo, y no hallándolo, dice: volveré a mi casa de donde salí. Entonces el hecho de que el cuerpo humano sea, digamos, revelado como la casa del demonio. Cuesta mucho asociar a un ángel con esta idea. ¿Ya? La Biblia dice que los ángeles son mayores en fuerza y potencia que un ser humano. Dice los ángeles que son más grandes en fuerza y en poder. Entonces, un ángel comparado con un ser humano puede lograr más cosas, tiene más fuerza, tiene más influencia, puede desplazarse por muchos lugares sin tener que tener la limitación del cuerpo. Entonces, cuando un ángel entra, si es que pudiera, si un ángel entrara al cuerpo humano, estaría limitándose a él mismo. Claramente no estaría cómodo con esas nuevas limitaciones que ahora tiene. Se reduciría su fuerza y su poder. Sin embargo, en la Biblia no vemos eso. Vemos que los demonios anhelan venir al cuerpo, desean estar dentro del cuerpo, y de alguna manera fuera del cuerpo se sienten desnudos y no pueden encontrar casa, no quieren estar de esa manera. Y Pablo también nos dice que cuando nosotros muramos, seamos revestidos de eternidad y no seamos desnudados, es la expresión que usa Pablo. De alguna manera, entonces, Pablo entiende que cuando una persona sin Cristo muere, es desnudada. Es desnudar significa como que el cuerpo ya no está, el alma queda vagando en el Seol. Claramente ahora el alma le pertenece al diablo totalmente y eternamente. Esta alma queda en el Seol, es decir, queda en este lugar, en el lugar donde nos encontramos nosotros. Y es usada por las huestes de maldad, es usada por los ángeles del diablo para contaminar un cuerpo, para que entre a alguien. Ahí después, en el próximo año, vamos a ver más detalle que podemos decir sobre eso. Pero el espíritu inmundo queda en el lugar y piensa. Este espíritu tiene capacidad de razonar, ¿verdad? Vemos que en mismo Lucas dice: el espíritu piensa y dice: volveré a la casa de donde salí. Es decir, planea, y dice que se une con otros 7 espíritus peores que él y toman en común acuerdo ir a esa casa. Entonces, los demonios son seres reales, son seres que existen, y que al morir, habiendo rechazado la gracia de Cristo, permanecen un tiempo en este mundo. No vienen a buscarlo los ángeles para llevarlo al paraíso, sino que permanecen en el Seol. Cuando un creyente muere, cuando un creyente, el cuerpo del creyente va al polvo, inmediatamente es trasladado, va al paraíso. Ustedes se recuerdan cuando Jesús estaba con este hombre. Jesús fue crucificado en medio de 2 ladrones, ya, de 2 malhechores, dice la Biblia. Uno de ellos fue incrédulo, reprochó a Jesús, y el otro, ¿verdad? El que estaba al otro lado, él le dice: ese hombre tiene la fe en el último momento, estando ya agonizando, muriendo. Él le dice, reta primero al primer malhechor, le dice, ¿verdad? Lo reprende diciendo: no tienes, ¿verdad?, respeto ni aún cuando estamos en esta condición. Y luego mira a Jesús y le dice: acuérdate de mí cuando entres en tu reino. Es decir, esto yo lo encuentro fantástico. La fe de este malhechor yo lo encuentro fenomenal, porque muchos podrían creer en Jesús cuando Jesús estaba haciendo milagros, cuando Jesús calmó la tormenta, cuando Jesús sanaba. Ahí, ¿verdad? La gente, podríamos decir, era más fácil creer.
pero creer en Jesús cuando estaba muriendo, cuando estaba colgado en una cruz, totalmente indefenso, pensar que él efectivamente era el rey, el enviado de Dios, era muy difícil, era muy complicado. Y este hombre, estando crucificado en la misma condición que él, es capaz de creer y es capaz de mirar a Jesús y creer que de verdad, verdaderamente es el rey, ¿verdad? Es el Hijo de Dios, el enviado de Dios, y él le dice, acuérdate de mí cuando entres en tu reino. Jesús capta la fe de este hombre, y ustedes saben que la salvación es por fe. Este hombre no hizo nada bueno en su vida. Quizás la única oración que hizo fue esta: acuérdate de mí cuando entres en tu reino. Y Jesús capta que este hombre ha recibido gracia, ha recibido la salvación, y él lo queda mirando y le dice, de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Es decir, que este hombre cuando muere, hay ángeles que vienen, lo toman y lo trasladan, lo llevan a un lugar llamado el paraíso, un lugar de descanso previo al cielo, un lugar donde se guardan las almas de los hijos de Dios. Son guardados, son llevados a ese lugar llamado el paraíso. Pero aquel que muere rechazando la gracia de Dios, no hay quien lo venga a buscar. El otro, el malhechor que rechaza a Jesús, también crucificado, muere y no hay ningún ángel que lo busque. No hay nadie que lo traslade hacia algún lugar. Este queda vagando, este queda en el lugar, es usado por las huestes de maldad, es usado por ángeles para sus propios trabajos. Entonces, esta es la realidad espiritual de aquellos que mueren sin Cristo. Una última cosa, tras la pregunta, ya seguramente se estarán preguntando algunos de ustedes, ¿cuánto tiempo quedan los espíritus flotando? Si quedan para siempre, si eternamente quedan en el aire o tienen un tiempo, o etcétera. Con respecto a esa pregunta, tenemos un atisbo de respuesta o una luz que nos da la Escritura con respecto a esto, y está en Mateo 8, 29 al 31, que es cuando Jesús habla con el endemoniado gadareno. Generalmente Jesús hacía callar a los demonios, ¿ya? Con esta sola excepción. Es una ocasión donde Jesús hace hablar al demonio, ¿ya? No lo hace callar. En todas las demás ocasiones Jesús les decía, cállense. Ahora lo entrevista, es decir, le permite hablar. Le dice, ¿cómo te llamas? ¿Verdad? Él le dice, Legión me llamo porque somos muchos, y aprovecha el demonio de manifestar y dice lo siguiente, y clamaron diciendo, ¿qué tienes con nosotros, Jesús, Hijo de Dios? Es decir, nuevamente lo reconocen como el Hijo de Dios, y pregunta, ¿has venido acá para atormentarnos antes de tiempo? Esa expresión es importante. El demonio le está como diciendo, ¿verdad? Como, ¿por qué has venido antes de tiempo? ¿Verdad? ¿Por qué has venido a atormentarme si todavía no es mi hora? Eso quiere decir que el demonio tenía conciencia de que tenía derecho de permanecer por un tiempo más, de que Jesús venía a entrometerse antes del tiempo designado. Y esto se complementa con lo que termina diciendo el demonio, y dice, y le rogaban que no los mandase ir al abismo. Esto es muy aclaratorio. Entonces, hay un lugar llamado el abismo, que abismo es la traducción, digamos, la palabra original de abismo es pozo sin fondo, que es un lugar, por lo que evidencia la Biblia, por lo que parece que está en el centro de la tierra, que está abajo de la tierra. Y este lugar llamado abismo es el lugar donde los demonios temen ir. Y fíjense que este demonio le dice a Jesús, ¿por qué vienes a atormentarme antes de tiempo? Por favor, no me mandes al abismo. Es decir, es como diciéndole, no me mandes al abismo porque todavía no es la hora que yo vaya. Ya los demonios reclamaron delante de Jesús, ¿verdad? Que se les respetara el tiempo que ellos tenían que estar. Que ellos tenían que permanecer, digamos, antes de ir al abismo. Entonces esto nos sugiere que los demonios tienen un tiempo determinado para trabajar, para obrar, después del cual van al abismo. Entonces, si miramos en la Escritura y buscamos
algo parecido a una esperanza de vida o a una o algún periodo de tiempo que Dios le permita al hombre vivir, lo encontramos. Ya lo encontramos. Lo encontramos en, ya no puse la cita aquí, ya de ahí se la voy a tener que entregar. Génesis, ya la encontramos en el libro de Génesis. Cuando dice la Escritura que en los tiempos de Noé Dios mira la tierra, ¿verdad? Y cuando se prepara el diluvio y todo eso, entonces la palabra de Dios dice, no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente él es polvo. Y luego expresa, y serán sus días 120 años. Entonces ahí Dios otorga un periodo, una esperanza de vida de 120 años. Antes de eso los hombres vivían bastante. Ya 6.3, pastor. ¿Perdón? 6.3. Génesis 6.3, ya, perfecto. Pónganlo ahí en el chat, por favor, para que los demás se acuerden. Génesis 6.3. Entonces, al revisar, miramos eso. Ustedes sabrán, ¿verdad?, que desde Noé hacia atrás, hombres vivieron 800, 700, Matusalén vivió 969 años. Entonces, la edad era mucha, ya se acercaba a los 1000 años. Eso, ¿verdad?, es también especulación decir el por qué. Yo en mi propia especulación creo que es porque el efecto quizá que haya tenido el árbol de la vida, el árbol prohibido era el árbol del conocimiento del bien y del mal, no el árbol de la vida. Luego que ellos comen el árbol del fruto del conocimiento del bien y del mal, se les cierra el acceso al árbol de la vida. Es decir, que ellos quizá pudieron probar de ese árbol y eso permitió que sus cuerpos vivieran una extensión mucho más que lo normal, que lo natural. Pero es, como le digo, una teoría solamente. Ya no hay una explicación clara del por qué la longevidad de estos hombres antes de Noé. Lo que sí sabemos es que Dios determina, en los tiempos de Noé Dios determina y dice serán sus días 120 años. Y desde ahí en adelante la edad comienza a descender. Desde que Dios pronuncia esa expresión, tenemos que de una media de 800 años, después parte de la próxima generación 700, 500, 400, 200, y finalmente se equilibra cerca de la edad que nosotros manejamos de 80, 70, 80 años. Sí, ahora la media es 70 y tanto, 80, por ahí anda la esperanza de vida. ¿Ya? Pero esto que Dios dice, serán sus días 120 años, es muy probable que sea esto que reclaman, ¿verdad?, los demonios. Es decir, que si una persona muere sin Cristo y muere a los 80 años, ¿ya? Muere, aún le queda un tiempo, aún le queda una esperanza de vida, es decir, él puede decir, no, lo que el Señor, lo que Dios mismo autorizó para que yo esté sobre la tierra, son 120 años, no me voy a ir al abismo todavía, no, ¿verdad? Tengo todavía 8, 9, 10, 11, 12, me quedan 40 años, ¿verdad? Y ¿verdad? Sugiere la Escritura de que el demonio es aquel espíritu que está en operación como demonio lo que le queda del tiempo hasta completar esos 120 años. Una vez completados 120 años, van al abismo, donde será su lugar también hasta que Satanás sea soltado de su prisión después de los 1000 años, eso lo vamos a ver más adelante, pero los demonios son guardados en el abismo. ¿Ya? Por eso estos demonios dicen, no nos mandes ir al abismo. Las personas que van al paraíso, perdón, a ver, ¿cómo es la pregunta? Déjame que no tengo el chat aquí abierto. Los creyentes, ya tú me preguntas por los creyentes, entonces déjame revisar el chat aquí.
Más o menos, no sé si te entiendo la pregunta. No sé si me estás preguntando por los creyentes, ya los creyentes que esperan en Cristo, o si me estás preguntando por los creyentes del Antiguo Testamento, ahí no sé a qué apunta la pregunta. Ya, cuando se muere la persona creyendo en Cristo, no, ¿verdad? Sí, va directamente al paraíso. Ya cuando la persona muere en Cristo, los ángeles están esperando esa muerte. Ya la Escritura habla de la muerte de los santos, ¿verdad? Y la Escritura dice que Dios tiene en gran estima la muerte de sus santos. Ya ustedes recuerdan cuando está muriendo Esteban, él ve el cielo abierto y ve a Jesús de pie. Es decir, que la muerte de un santo es todo un acontecimiento en el mundo espiritual. O sea, no es cualquier cosa. Por lo tanto, ustedes cuando estén agonizando y estén a punto de morir, ustedes sepan que el mundo espiritual no está ajeno a eso, están esperándote, ¿verdad? Están esperando a un santo, a un hijo de Dios. ¿Cómo van a tratar los ángeles a un hijo de Dios? ¿Verdad? Ellos saben quiénes son ustedes, ¿verdad? Los demás hombres pueden despreciarlos porque no tienen idea del mundo espiritual, pero ustedes son hijos de Dios, ¿verdad? Y los ángeles conocen quién es Dios, lo honran, obedecen sus mandatos, ellos están, ¿verdad? Y conocen el poder de Dios, y cuando un hijo de Dios, ¿verdad? Está por morir, ellos están ahí. Es un gran acontecimiento para ellos esperan ese momento, ¿verdad? Y cuando el Hijo de Dios muere, ellos toman ese espíritu y lo llevan a la espera. Finalmente es un lugar donde se espera la resurrección. Ya la resurrección no se produce inmediatamente. Hay un tiempo en el paraíso, y finalmente cuando venga la parucía, la segunda venida de Cristo, el retorno de Jesús, ahí dice: los muertos en Cristo, todos aquellos que estén en el paraíso, resucitarán primero. ¿Ya? Entonces, ellos primero tomarán la resurrección, y luego los que vivan, los que hayan quedado cuando Cristo venga, serán transformados. También eso lo vamos a ver más adelante, así que tranquilos. ¿Ya? Pero ahora tenemos que entender eso. Hay un tiempo de vida. El demonio, como te digo, cuando muere no hay ningún ángel que lo venga a buscar, y queda vagando. Es usado por los ángeles del diablo, es usado por las tinieblas, y queda bajo ese mundo, queda bajo ese espectro hasta ir al abismo. ¿Ya? Y en el abismo también va a quedar un tiempo hasta que el diablo mismo sea echado al abismo. Ya va a llegar un momento en el retorno de Cristo cuando Satanás va a ser tomado y va a ser echado al abismo. Entonces, no sé si se acuerdan cuando yo les decía el proceso de la caída del diablo, ¿ya? O del juicio del diablo, que primero estaba en el tercer cielo, luego se revela en el tercer cielo, es guardado en el Seol, y nosotros llamamos universo, ¿verdad? Es guardado en el Seol. Luego, cuando Cristo viene y muere en la cruz, es restringido aún más y es echado a la tierra, según Apocalipsis 12. Y luego, cuando Cristo retorne en su segunda venida, va a ser tomado de la tierra y echado al abismo. Entonces, el diablo, esta es su carrera, ¿verdad? Va del tercer cielo al segundo cielo, al universo, luego al primer cielo, que es la tierra, luego va al abismo, al fondo de la tierra, luego, pasados los 1000 años, el diablo es liberado, y ahí se libera el diablo y todos los demonios que han sido encerrados en el abismo durante tanto tiempo. Dice que sale con una multitud, Apocalipsis le llama una multitud imposible de contar, ¿verdad? Que sale del abismo y que rodea la ciudad de los santos, y que en ese momento dice que desciende fuego del cielo y son lanzados al lago de fuego que arde con azufre. Esto habla de enfrentamiento de ángeles, ¿verdad? Los ángeles toman finalmente a todos estos y los guardan en el infierno. Entonces, el proceso judicial del diablo, su camino es del tercer cielo al segundo, del segundo al primero, del primero al abismo, del abismo sale un poco de tiempo y es echado inmediatamente al lago de fuego que arde con azufre, que es el infierno. Entonces, también, ¿verdad? La persona que muere sin Cristo, la persona que va al abismo sin Cristo, ya me llega una luz fuerte ahí atrás y por eso se oscurece mi pantalla. Aquel que muere sin Cristo queda en el Seol, va a ir al abismo, y después va a ir al infierno. Ya ese es el camino que lleva el que permanece en la incredulidad. Entonces esto es bastante fuerte, ¿ya?
es bastante fuerte, por lo menos cuando yo escuché por primera vez esta teoría, causó un gran impacto en mi propia forma de ver el mundo espiritual, y hace como darse cuenta de la realidad de lo que ocurre, ya que el mundo espiritual es bastante crudo en ese sentido, ya que la realidad del mundo espiritual no es una fábula, no es digamos, un cuento, sino que es algo muy real y muy fuerte ya de comprender. La actividad de los demonios, en último lugar, enfermedades, accidentes, malos pensamientos, frustración, desánimo, eh, capacidades de engaño y manipulación, como este espíritu de adivinación, por ejemplo, que vino esta muchacha, le dio una capacidad sobrenatural para engañar, para embaucar. Fíjense que aquí tengo dos versos de Mateo, donde en una el demonio hace que el muchacho quiera suicidarse, quiera lanzarse al agua o lanzarse al fuego. Ya en otro, ¿verdad? Dice, muchos endemoniados, y Jesús con la palabra echó fuera a los demonios y sanó a los enfermos. Entonces, seamos libres de las obras de los demonios, ¿verdad? Esa es como la conclusión de esta clase. Las actividades de los demonios traen opresión al ser humano y debemos liberarnos de esta opresión. Cuando la Biblia habla de mantener limpio el templo, no sé si han oído esa expresión, ¿verdad? Cuando Pablo dice, ustedes son el templo de Dios, y aquel que destruya el templo de Dios, Dios le destruirá a él. Entonces, muchos creyentes miran esta expresión de mantener limpio el cuerpo, y entonces para mantener limpio el cuerpo toman algunas dietas especiales, ¿verdad? Toman té verde, no sé, ¿verdad? Bastantes cosas que ellos piensan que de esa manera cuidan el templo, pero esto, la palabra de Cristo, más espiritual que carnal. Jesús, fíjense que le restó importancia, no es porque no sea importante, pero es importante para esta vida solamente, aquello que nosotros comemos o dejamos de comer. Jesús dijo que lo que comíamos no podía hacernos impuros. ¿Ya? ¿Por qué? Jesús mismo lo enseña y es algo muy lógico. Jesús dice, lo que entra por la boca sale y se va a la letrina, ¿verdad? Es decir, no tiene mayor efecto sobre usted, sobre su corazón, sobre su alma. Entonces, cuando Jesús habla de cuidar el templo, que no se contamine, no está hablando de alimentos que podamos comer, ya no está hablando de cosas externas, está hablando de demonios, de que no vayan a contaminarse con espíritus inmundos que entren al cuerpo. Hay muchos que toman la posición de que el demonio no puede entrar en el cuerpo de un creyente y dan como argumento de que el creyente tiene al Espíritu Santo, por tanto el demonio no va a ser capaz de entrar en alguien que tenga el Espíritu Santo. Sin embargo, debemos entender que el demonio no entra en el espíritu del creyente, el demonio entra en el cuerpo del creyente, ya no en el espíritu. Por tanto, un creyente puede claramente ser atormentado por un demonio, porque el demonio entra en su cuerpo, ¿verdad? En su carne, ahí es donde obra, es su casa, la toma como una casa, y el creyente empieza a manifestar todo tipo de situaciones complicadas, doble pensamiento. El demonio usa el cerebro de la persona del hospedador, digamos, para reproducir sus propios pensamientos, su forma de pensar, su forma de actuar, su forma de relacionarse. Entonces hay personas que cuando un demonio entra, cambian muy drásticamente de conducta, cambian muy drásticamente de cómo ven la vida, etcétera, ¿verdad? Hay un cambio rotundo en su forma de ser porque otra personalidad ha venido y esa personalidad quiere tomar el control y quiere manifestarse también en ese cuerpo, quiere tener que ver también en esa casa, ¿ya? Entonces, de esa manera tenemos que mantener libre nuestro templo, limpio. Tener limpio el templo significa ser libre de la obra de los demonios. ¿Ya? Y a nosotros se nos ha dado la autoridad de echar fuera a los demonios, se nos ha dado la orden de echar fuera a los demonios. Por eso les dije la semana pasada también, no tenemos autorización de reprender o echar fuera a los ángeles caídos, ¿ya? Pero sí tenemos la autorización de echar fuera a los demonios. ¿Ya? Primero,
de nuestro propio templo, ¿ya? Y luego de otras personas también. Que el Señor nos ayude, ¿verdad? Que el Señor nos ayude a discernir, que el Señor nos ayude a saber mantener el templo libre, ¿verdad? De toda obra de los demonios. Con respecto a la enfermedad, ¿sí? Quizás quede alguna pregunta. Por eso, no toda la enfermedad es demonio, ¿ya? Pero toda enfermedad se sustenta, se alimenta de maldición, ¿ya? Su terreno es la maldición. Ustedes véanlo como una planta, que la enfermedad es como una planta que crece en el terreno fértil de la maldición. Y la maldición viene por la incredulidad, por poner en duda las palabras de Jesús. Entonces, una persona puede estar enferma por la propia incredulidad, ¿ya? Y no por la acción de un demonio. O también una persona puede estar siendo afectada por un demonio y el demonio está reproduciendo una maldición que no es la maldición propia, es la maldición de otro, ¿verdad? Que ha entrado y se está manifestando en él. ¿Ya? Entonces, por eso cuando oramos por un enfermo, expulsamos la enfermedad, echamos fuera, generalmente oramos diciendo, espíritu inmundo, sal fuera en el nombre de Jesús, y también ministramos a la persona enferma para que tenga la fe, para que la fe del Hijo de Dios inunde su corazón y ella pueda descansar en las palabras de Cristo. Ya hay muchos, lamentablemente, creyentes que tienen zonas oscuras de incredulidad todavía en sus almas. Y por eso permiten que la enfermedad siga alimentándose todavía, que obtenga por ahí algún nutriente y no muera nunca esa planta. Pero si la fe viene al espíritu, si la fe inunda el corazón, entonces le quitamos el terreno fértil a la enfermedad. Como les digo, la enfermedad podría mantenerse por algún tiempo todavía, ya podría todavía estar ahí, pero con el tiempo va a ir secándose hasta desaparecer. Así que seamos constantes en la fe, mis amados, para estar saludables nosotros, para bendecir a otros también. No sé si hay alguna duda, pregunta, consulta. Yo, Pastor ¿Ya, don Francisco, Armin? son dos. Usted leyó unos textos del Antiguo Testamento, pero deberían los demonios, como rechazaron, o las personas rechazaron la gracia de Jesús, parte de estos espíritus de las personas que mueren luego de la venida de Jesucristo. Esa es la primera. Y la segunda tiene que ver con qué pasa con las personas que viven más de 120 años, viven sin espíritu, o cómo lo hace la persona después de la venida de Jesucristo que más ha vivido, es una francesa que vivió 122 años. Entonces yo me pregunto, esos 2 años, ¿cómo habrá vivido? Claro, claro. Te entiendo, don Armin. La primera, que es más compleja, porque hay que entender cómo opera la fe en las personas en el antiguo pacto. Ya las personas del Antiguo Testamento no tenían disponible la palabra de gracia o la palabra de salvación. Ellos lo que tenían era una figura, ya un testimonio de Cristo, pero oculto tras otra revelación. Es decir, las personas de la ley, los que vienen de Moisés en adelante, ellos tienen la revelación de la ley y en esa revelación está Cristo presente para ellos en la forma de los sacrificios, en la forma de los sacrificios de sangre, etc. Los hombres antes de Moisés tenían otro tipo de revelación de Cristo que son los propios sacrificios de sangre. Por eso le llamamos la era de los sacrificios. Desde Noé en adelante son la era de los sacrificios y desde Noé hacia atrás hay un periodo que llamamos la era de la conciencia, donde no había testimonio de Jesús, de absoluto, no había testimonio de la sangre de Cristo. De Noé en adelante comienza el testimonio de la sangre. Primero solo con sacrificios, por eso le llamamos la era de los sacrificios, y luego desde Moisés en adelante el testimonio de la ley, que ya es un testimonio mucho más acabado, mucho más fuerte, del testimonio de la sangre, que significaba que la sangre te salvaba. Es decir, los de Noé hasta Moisés entendían que ofreciendo sacrificios de sangre Dios se agradaba. Y los de Moisés en adelante ya tenían todo un sistema sacrificial para ellos apoyarse y creer en él. Entonces, el que creía que efectivamente la sangre de ese cordero estaba perdonando mi pecado, creía en Cristo, por decirlo de alguna manera, ¿verdad? Tenía la fe en las palabras de Dios para su propia salvación y para su propia redención. Entonces, es como
que se aferraban a una esperanza en Cristo, y finalmente esa esperanza que tenían, finalmente se les contaba como justicia, aunque no recibían la salvación en el momento, sino también la recibieron y fueron perfeccionados cuando Cristo murió y resucitó. Esto es tema de otro, te estoy adelantando un tema de otro módulo, pero yo lo veo así como que las personas del antiguo pacto se aferraban a una tubería seca, a una tubería que no tenía agua todavía, pero que iba a ser llena con el agua de la vida de Dios. Entonces se conectaron a esta tubería, estaban conectados. Y claramente todos aquellos que se conectaban por la fe a esta tubería, a este testimonio de Jesús, eran guardados. Fíjense que yo creo que es algo similar, pero la Biblia dice en el seno de Abraham. El seno de Abraham es como el paraíso para los creyentes. Ya no sé si serán dos lugares del mismo lugar o será exactamente el mismo lugar, ¿verdad? Eso no tengo cómo saberlo. Pero se habla de que los creyentes del Antiguo Testamento, es decir, los que creyeron en el testimonio de Jesús que iba a venir, ellos fueron guardados en el seno de Abraham, ¿ya? Y los demás quedaron, ¿verdad? De la misma forma, los muertos quedaron como obrando como demonios de todas maneras. Entonces, también en la era del Antiguo Pacto habían demonios y habían personas llevándolas al seno de Abraham. Igual que en la era de los creyentes son llevados al paraíso, ¿ya? Entonces, finalmente la salvación viene por creer en el testimonio de Jesús, sea cual fuere este que estuviera disponible en la época que viviste. Ya, esto lo vamos a ver con mucho más detalle más adelante, ya, así que solo le estoy adelantando algunas cosas bien superficiales, así que tengan paciencia también con eso, ya, por favor. La segunda que me haces ahí, Armin, sobre los 120 años es no hay que tomarlo tan digamos, eso, también generalmente es una media. Ya cuando Dios dice serán sus días 120 años, no es algo, digamos, me acuerdo de Pastor Kim que enseñaba eso, que decía que es como cuando uno dice mi granja, ¿verdad? En mi granja todos los trigos tienen 1,20 m. Ponle, pero si tú vas con la regla, ¿verdad? Uno mide 1,25 m, otro mide 1 m tanto, eso es, ¿verdad? Es como un gran campo, ¿verdad? Uno más arriba, otro más abajo. Claramente algunas personas pueden superar los 120 años, ¿ya? Pero como te digo, esa es la media, ¿ya? Esa es lo que Dios dijo, serán sus días 120 años. Y esa es claramente la media que el ser humano puede llegar, ¿ya? Ahora, el mecanismo de cómo los espíritus y cómo los demonios cuando cumplen 120 años van al abismo, no tengo una respuesta clara para eso, ¿ya? No sé si habrá alguien encargado de hacer cumplir eso. Ahí, como te digo, chocamos porque no tenemos, ¿verdad? En ese aspecto nos queda solamente, como te decía antes, entrar en el terreno de la especulación y ver qué podría ser, ¿verdad? Pero el asunto es eso, que vemos demonios que exigen un tiempo, que se les respete el tiempo, que no los manden al abismo todavía, y Jesús les respeta el tiempo. Ya Jesús les dice, está bien, no los manda al abismo, ya eso es algo que nos tiene que enseñar también. Yo he visto muchos predicadores que andan mandando al abismo a todos los demonios, cuando Jesús no lo hizo. Jesús respetó el requerimiento del endemoniado gadareno, de los demonios del gadareno, ¿verdad? Cuando ellos dicen, no nos eches al abismo, ¿verdad? No vengas porque nos atormentas antes de tiempo, permítenos entrar a los cerdos. Y Jesús se los permite, ya les concede lo que ellos están pidiendo, porque es el propio Dios quien dio ese tiempo. Dios dijo, serán sus días 120 años, y Jesús no fue en contra de eso. Si Jesús le dice, no, váyanse al tiro al abismo, entonces Jesús estaría yendo en contra de lo que Dios mismo determinó, ¿ya? Y Jesús no iba a estar en contra de la palabra de Dios por su propio capricho. Ya Jesús respetaba las palabras de Dios, entonces Jesús entendía, ¿verdad?, que el demonio tenía todavía tiempo de estar trabajando antes de irse al abismo. Por eso Jesús los expulsaba, y en una ocasión a un muchacho le expulsó diciendo, sal de él y no entres más en él.
Es decir, le dio la orden explícita de salir y no volver a entrar ahí mismo. Pero no le dijo, sal y te prohíbo entrar en cualquier otro cuerpo. ¿Ya? Y no le dijo, sal y ándate al abismo inmediatamente, sino que solo los expulsaba, los echaba. ¿Por qué? Porque ese era un tiempo que Dios mismo había determinado, ¿verdad? Y Jesús no iba a estar en contra de lo que Dios mismo había determinado, ¿verdad? Ahí en Génesis 6. Así que eso, no sé si respondí ahí tu Sí, pastor, gracias. pregunta. No sé si hay algo más. Yo sé que este tema trae un montón de preguntas y cuestionamientos. Ya, gracias al Señor estamos en primer año todavía. ¿Ya? Y nos queda mucho por profundizar. No sé si hay algo más, alguna otra pregunta, consulta que tengan. O si no cerramos, ya vamos a cerrar y nos quedaría una sola clase. Ya nos quedaría la última clase que se llama La Victoria de los Santos, donde hablamos de la posición nuestra con respecto a todo este mundo espiritual que hemos hablado. Consideramos eso. Hay un segundo módulo de demonología en segundo año, así que tranquilo. Es la última del año también, ¿ya? Así que es una clase especial, ¿ya? Pero no va a ser el próximo sábado, ¿ya? Eso les quería también avisar, ¿ya? El próximo sábado vamos a tener un receso, ¿ya? Y nos encontramos al siguiente. Y ahí les voy a comunicar también por clase, ¿ya? Para que entonces la última clase no va a ser el próximo sábado, sino que va a ser al siguiente, ¿ya? Y ahí nos vamos a juntar, vamos a ver esta última clase y ahí vamos a ver cómo terminamos el año. Ya, mis amados, el Señor les bendiga, el Señor les guarde, vamos a orar al Señor y a dar gracias por su bendición. Padre, te bendecimos, te damos gracias, Señor, y te honramos, porque tú nos revelas, Señor, lo que para nosotros es invisible. Nos revelas, Señor, la realidad del mundo espiritual. Te pedimos, Señor, que podamos vivir conforme a lo que tú nos has hablado y nos has enseñado. Ayúdanos, Señor, que esto produzca cambios en nuestra forma de creer, de vivir, de pensar, de actuar con otros, Señor. Bendíganos, que comprendamos que nuestra lucha no es contra carne y sangre, que hay principados, potestades, Señor, gobernadores, huestes de maldad, que hay demonios operando en las personas, trayendo enfermedad, opresión, maldición, Señor, confusión a sus mentes. Ayúdanos, Señor, y danos el poder, danos la autoridad, Señor, danos el poder de echar fuera a los demonios, de sanar los enfermos. Padre, que la fe del Hijo de Dios traiga sanidad a muchos que ahora están sufriendo, Señor, y que por la fe puedan quitarle terreno a la maldición. Te lo pedimos en el nombre de Jesús, Padre, y que nosotros mismos podamos mantener nuestro templo limpio, libre, Señor, de toda influencia, de demonios, de toda influencia, de espíritus malditos, libre, Señor, de toda influencia, Padre, de maldición, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Aleluya. El Señor les bendiga, mis amados, el Señor les guarde. Nos estamos viendo entonces de aquí a la próxima semana. Nos vemos. Amén. Chao, Karina. Gracias. Chao, pastor. Nos vemos. Marta, Carmen. Gracias. Nos vemos. Bendiciones. Chao, chao, don Maxi. Chao, chao, bendiciones.